Vamos a sumar en la jornada del día de hoy para charlar de la discusión que se viene en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, a Leopoldo Moró, al diputado nacional, que ha sido una de las voces más importantes que se han escuchado a la hora de los debates. En la primera parte de los debates de la Ley Bases, formó el Movimiento Nacional Alfonsinista, es diputado nacional por el Frente de Todos. De hecho, en sus redes sociales, la fotografía es la que acompaña al expresidente Raúl Alfonsín. Diputado Moró, José Corbacho, desde la mañana de CNN Salta, lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por atendernos. ¿Qué mirada tiene su espacio político, qué mirada tiene el Frente de Todos con este análisis que van a tener de la Ley Bases aprobada, modificada y aprobada en senadores? Bueno, hay distintos aspectos que vamos a tener que abordar. Uno de ellos, el más importante, tal vez el prioritario, va a ser precisamente la discusión acerca de cómo vamos a tratar el dictamen que votó el Senado. ¿En qué sentido lo digo? Ustedes saben, seguramente ya se han referido a eso, que hay una discusión constitucional de carácter muy profundo. Esa discusión es para tratar de simplificarlo y hacerlo un poco más comprensible al ciudadano de a pie, si aquellos artículos que fueron rechazados por el Senado o eliminados por el Senado pueden volver a ser tratados por la Cámara de Diputados o no, para simplificar. Lo que sí está claro en la Constitución es que lo que puede ser tratado por la Cámara de Diputados son los artículos que sufrieron modificaciones o correcciones. Modificar es agregar o suprimir determinadas palabras, conceptos, etcétera. Y corregir es, bueno, simplemente corregir un defecto de carácter formal en la redacción. Ahora, si un artículo fue rechazado por el Senado, hay una fuerte interpretación, yo diría que a esta altura va tomando carácter mayoritario porque proviene incluso de constitucionalistas y de dirigentes políticos de distintos signos. No es que la interpretación la tenemos solamente nosotros, los que representamos a Unión por la Patria, sino, por ejemplo, el vicegobernador de Chubut, que es el radicalismo y Junto por el Cambio, el diputado Carvajal, que es juez federal de Formosa, que viene por el radicalismo y por Junto por el Cambio, y constitucionalistas de todo tipo y pelaje, que es que aquel artículo que haya sido rechazado o eliminado por el Senado queda fuera del debate, ya no está para la revisión o la ratificación o el rechazo de la modificación, porque no es una modificación para la Cámara de Diputados. Verbigracia, por ejemplo, ganancias. Para nosotros ganancias ya se cayó. Es decir, no puede ser restablecido porque el Senado lo eliminó, rechazó el artículo de ganancias, y lo mismo hizo con el artículo vinculado a bienes personales. En el caso concreto de la movilidad jubilatoria, lisa y llanamente lo eliminó. Entonces esta va a ser una discusión que seguramente va a iniciar el debate del recinto. Para colmo, diputado, para colmo nos imaginamos... Puede tener, perdón que termine con eso. Sí. Y que va a tener una gran trascendencia porque seguramente va a terminar judicializado. Digo que para colmo, me imagino que esos son los puntos que los gobernadores, estás pensando en nuestro gobernador, han negociado con el presidente de la Nación. Bueno, la verdad es que ese es el otro problema. Segunda cuestión que yo iba a poner en el orden de jerarquía de la discusión. Una negociación parlamentaria, en el buen sentido de la palabra, estoy hablando de la negociación, que no tiene que ser estigmatizado. Negociar en un parlamento es natural. Lo que no es natural es aceptar dádivas, como hizo la senadora Krexel cuando aceptó votar a favor de esta ley a cambio de una embajada. Eso no es negociar, eso es aceptar una dádiva, y por eso está denunciada penalmente. Ahora, negociar es razonable, es propio de cualquier parlamento del mundo. Usted tiene que construir mayorías, y para construir mayorías tiene que negociar cuando no las tiene. Ahora, ¿qué pasó? Por primera vez en la historia parlamentaria, por lo menos que yo tengo vivida del 83 en adelante, donde he estado varias veces en el Congreso,
a veces en la Cámara de Diputados y una vez me tocó ser senador nacional. Lo que nunca vi es que se negociara, se pactara un acuerdo político y después se desconociera ese acuerdo. Usted recordará estos días que fue varias veces el jefe de gabinete y otros ministros a negociar al Senado acuerdos con bloques de senadores para construir la mayoría. Sí. Y le prometieron, por ejemplo, a cambio de votar ganancias, a algunos gobernadores o a algunos legisladores le prometieron, por ejemplo, retirar de la lista de privatizaciones Aerolíneas Argentinas. Fueron negociaciones a la luz pública, ustedes se habrán informado, se habrán leído, etcétera. Bueno, al día siguiente que lograron los votos en el Senado, el oficialismo dice ahora, no voy a cumplir esa negociación, voy a meter otra vez a Aerolíneas Argentinas en la privatización, etcétera. O sea, estamos frente a dos problemas: inconstitucionalidad probable, con judicialización y ruptura de acuerdos políticos. Es gravísimo, porque eso significa que se falta la palabra. Entonces, ¿se espera una sesión álgida y extensa? Mire, el oficialismo seguramente, si juntara los votos para aprobar todo rápidamente, no la haría extensa para no quedar expuesto con todo esto que estamos hablando y muchas cosas más, porque esto además no tiene precedentes. Hay algunos gobernadores, no me refiero a nadie en concreto, pero ustedes sabrán a quién me refiero, que dicen hay que darle herramientas al Poder Ejecutivo. Primero, la primera herramienta que tuvo fue el decreto de necesidad de urgencia, que todavía está vigente. Y que por estar vigente todavía tiene efecto. Ustedes acaban de hablar antes de entrevistarme a mí de uno de los efectos. Por ese decreto de necesidad y urgencia que las prepagas hoy pueden cobrar lo que quieren en la Argentina. Tanto en la cuota del afiliado como en el cobro de copagos. Eso es consecuencia del decreto de necesidad y urgencia. No debe haber gobierno que haya tenido de entrada tantas herramientas como las que le regaló o le brinda el decreto de necesidad y urgencia, que no todos los gobernadores han querido rechazar. Se rechazó solo en el Senado, pero como ustedes saben, un DNU necesita el rechazo de las dos cámaras. En diputados no han contribuido a ese rechazo, está vigente. ¿Y qué otra cosa más vigente que la ley base, que contiene casi 300 leyes adentro? Entonces, ¿cómo que no se le han dado herramientas? El problema es que se le dieron herramientas, o se autoadjudicó el gobierno herramientas, se hizo un desastre con las herramientas. Yo le puedo dar a alguien una tenaza, no sé, para que rompa la entrada de una tranquera en un campo porque necesita entrar un tractor. Ahora, si yo le doy esa misma tenaza a una persona para que le arranque el diente a otra, la herramienta se usa con distintos objetivos. Bueno, herramientas tuvo y tiene con el decreto de necesidad y urgencia, y ha hecho un desastre con las herramientas. Por ejemplo, bueno, desfinanció nada más y nada menos que todos los programas de trata, justo en el momento en que hoy estamos discutiendo todos los argentinos, o mejor dicho, más que discutiendo, dolidos todos los argentinos por la desaparición del Chico Corrientes. Bueno, el gobierno desfinanció todos los programas de trata con esas famosas herramientas que algunos gobernadores dicen quieren darle. O la otra herramienta fatal, que es terrible lo que sucede para la provincia, es el RIGI, el régimen de incentivo de grandes inversiones. Eso va a dejar devastadas las provincias de los recursos naturales que tienen, porque va a permitir que las empresas que inviertan en esas condiciones se lleven el recurso, pero además se lleven el producido o la renta del recurso, las dos cosas. No va a quedar ni el recurso ni la plata que se gana con ese recurso. Si se zanja, diputado, la discusión en la previa y el jueves hay sesión, ¿cómo cree que va a ser también la discusión con los diputados del PRO, parte de los diputados del PRO y la Libertad Avanza, que quieren insistir con el proyecto original que salió de Cámara de Diputados? No, el PRO y la Libertad Avanza, o sea, el oficialismo, porque hoy es lo mismo, el oficialismo va a tratar de sostener la sanción original de diputados, seguramente, en la mayoría de los casos, porque le vuelvo a repetir, ni siquiera van a cumplir con la palabra que se comprometieron
en el Senado para juntar los votos que juntaron, que fueron tan escasos que tuvo que desempatar la vicepresidenta de la Nación en una mega ley de esta naturaleza. Además, reitero, de comprar un voto de un senador o de una senadora, en este caso, a través de una dádiva, como fue el voto de la senadora Krexel. Y además de reprimir en los alrededores del Congreso a troche y moche en una cacería que la propia justicia ha dejado al desnudo. Fue un acto represivo de una ministra que a esta altura es una mercenaria de la violencia estatal de varios gobiernos, como es el caso de Patricia Bullrich, que vienen siendo los mercenarios en el gobierno de la Alianza en la violencia que se desató en Plaza de Mayo y dejó 33 muertos el 19 y 20 de diciembre, mercenaria en el gobierno de Macri, porque la sombra de ella se proyectó en todos los hechos de violencia institucional, la muerte de Rafael Nahuel por la espalda en Bariloche, la misteriosa desaparición por más de 70 días de Sergio Maldonado, el envío de municiones, cosa que ustedes conocen bastante bien por la cercanía, de armas y municiones para favorecer el golpe de Estado en Bolivia, causa en la que sigue imputada acá en Buenos Aires, en un juzgado penal económico. La sombra de Patricia Bullrich siempre está detrás de la violencia. Bueno, todo eso fue lo que rodeó la sanción de esta ley en el Senado, nada más y nada menos. Así que el PRO y seguramente la Libertad Avanza van a defender con dientes y uñas este proyecto, que es un proyecto nefasto para la Argentina. Diputado, tomando las palabras del presidente de la Corte en su momento, esto de judicializar la política y los tiempos además de la justicia, Salta, por ejemplo, ha realizado una presentación por el Fondo de Incentivo Docente y mientras tanto acaba de anunciar el gobernador de la provincia que va a pagar con recursos provinciales el Fondo de Incentivo Docente y la conectividad docente, que Nación no está enviando los recursos desde hace ya varios meses. Esto de judicializar la política, ¿cuánto tiempo podría llevar si es que se aprueban con las modificaciones? No sé, aparece ganancias, se lo aprueba, ustedes recurren a la justicia y la justicia se toma el tiempo que se toma la justicia. ¿Qué mirada tiene al respecto? No es bueno judicializar la política, no es bueno. Por eso la política debería resolver algunos problemas. Por ejemplo, esto que usted menciona, del Fondo de Incentivo Docente. El Fondo de Incentivo Docente fue eliminado arbitrariamente por Milei, que se negó a reponerlo, y efectivamente eso le ha causado un enorme daño a las finanzas provinciales, porque como sucede en Salta, está sucediendo en casi todas las provincias, por lo menos todas las que pueden hacerlo, que es que tienen que distraer recursos provinciales para llenar ese agujero que les dejó Milei. Porque ustedes deben recordar que Milei además dijo que él iba a destruir todas las provincias, que las iba a hacer explotar. Y bueno, muy bien, empezó a hacerlas explotar, dejándolas sin obra pública nacional, dejándolas sin el Fondo Nacional de Incentivo Docente, etcétera, etcétera. Ahora, eso se podría haber resuelto. Si estos gobernadores que ahora están acudiendo a la justicia, y yo no digo que esté mal que lo hagan, porque están defendiendo recursos de sus provincias o que le pertenecen a las provincias, en vez de acudir a la justicia hubieran puesto sus diputados para derogar el decreto de necesidad de urgencia y reponer el FONIT. En el caso del FONIT hay una ley para reponer lo que ya tiene media sanción. No, perdón, estoy equivocado, el FONIT todavía no tiene media sanción. El que tiene media sanción es la actualización previsional. Pero si está en tratamiento el diputado de esa ley, no tendrían que haber recurrido a la justicia. Entonces, digo, ¿por qué no resolvemos en la política lo que tenemos que resolver en la política en vez de judicializarlo? Claro está que una vez que se judicializa, efectivamente entra en tiempos que son impredecibles y que pueden prolongarse, vaya a saber por cuánto tiempo, valga la redundancia. Y mientras tanto las provincias carecen de ese recurso, lo tienen que poner haciendo sacrificios en el marco además de una política económica nacional que le ha hecho caer la recaudación a las provincias, no solamente por lo que quitó de coparticipación, sino porque además las provincias, por ejemplo, supongo que en Salta también se cobra el ingreso bruto, le cae la recaudación porque está cayendo las ventas, y al caer las ventas cae la producción, y todo eso significa menos recaudación de recursos netamente provinciales, incluso municipales. Claro.
Mientras se avanza con la discusión de la ley bases en el Congreso, también se habla sobre el Pacto de Mayo que va a ser en julio en Tucumán en este caso. ¿Hola? Sí, ¿nos escucha ahí? Ahí lo escucho, sí. Le preguntaba puntualmente qué piensa sobre el Pacto de Mayo que va a ser en julio, que también se habla de eso mientras se discute en el Congreso la ley bases. ¿El pacto de qué? Perdón, discúlpenme. El Pacto de Mayo. De mayo, pero en julio. Bueno, pero a ver, eso ya es, ¿cómo le puedo decir? Ya todo eso es una fantochada. Digo, es lamentable. Yo la verdad que siento un profundo dolor y una mortificación por lo que está pasando en la Argentina. Primero, obviamente, por lo que está pasando el pueblo argentino, el hambre, la desocupación que viene avanzando a pasos agigantados, suspensiones, pérdida de empleo. Bueno, ustedes conocerán las estadísticas que se conocieron ayer. En el primer trimestre de este año aumentó el desempleo o la desocupación 2,5 puntos, cayó el Producto Bruto Interno de la Argentina, la producción, en un solo trimestre 5 puntos. Y en todo el año pasado, con la sequía cayó 1,6. En este trimestre de Milei cayó 5,3 sin sequía y con una buena producción agropecuaria. Entonces digo, siento un gran dolor por eso, pero también siento un gran dolor por las fantochadas, por lo que hace el presidente, que visita de vez en cuando a la Argentina y se la pasa dando vueltas por el mundo recibiendo premios de latón, insultando a medio mundo, dejándonos mal parados en las relaciones políticas, comerciales con la mitad del planeta, sin reparar el daño que eso produce, sobre todo sobre el comercio exterior de la Argentina. Hoy le compran los chinos mucho más carne y soja a Brasil que a Argentina, cuando nosotros éramos los primeros proveedores en esa materia respecto a China. Bueno, todo eso tiene consecuencias, pero además esto de un pacto de mayo que ahora se pasa a julio y se lo sigue llamando pacto de mayo y que nadie sabe para qué se hace y con qué se hace y con quién se hace, esto es una cosa increíble, parece surrealista, realmente parece que estuviéramos viviendo una película surrealista, pero no es una película, lamentablemente. Diputado. Un presidente que le dice al Congreso que tiene que funcionar pasado mañana, que está lleno de degenerados fiscales y de golpistas. ¿Cómo puede funcionar una república en estas condiciones? Se le está diciendo incluso a los que le van a votar a favor de la ley. Queda una parte pendiente que me encantaría charlar con el diputado Leopoldo Moró. ¿Qué hizo mal la política tradicional para que una persona como Javier Milei, un outsider de la política como él se define, llegara a tener el nivel de poder que tiene hoy en nuestro país? Pero lo dejamos para la próxima charla. Sí, porque es bastante largo el tema. Totalmente. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, que vaya muy bien. Que tenga buen día. Leopoldo Moró, diputado nacional de Unión por la Patria, un referente sin duda alguna en el Congreso Nacional, desde los años 80, un hombre ligado al regreso de la democracia a nuestro país en la Unión Cívica Radical, un alfonsinista de la primera hora, y de la camada de los dirigentes radicales que terminaron pasando a Unión por la Patria. Digo, yo lo sumo a Moró, a Santoro, de entre los principales referentes del radicalismo que forman parte de este espacio político. Cuando uno dice radicalismo, tiene de pensar en el presidente del radicalismo, que fue ministro de Economía de Cristina, que preside el partido y es la única voz disidente de los senadores radicales. Digamos, toda una contradicción, ¿no?, de ese partido centenario. Por eso me parece interesante charlar con Moró respecto a la representatividad de los partidos tradicionales en nuestro país.